Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que, la verdad, me ha dado bastante que pensar. Se titula El pan de este día, de un autor llamado Joshua, y arranca con una idea que, de primeras, intimida un poco. La de que no hay absolutamente nada, ni un solo pensamiento, que permanezca oculto a los ojos de Dios. Sí. Mi primera reacción fue pensar en una especie de vigilancia cósmica, ¿sabes? Pero lo fascinante es que el autor no lo lleva por ahí. Para nada. En lugar de presentarlo como una amenaza de juicio, lo plantea como el punto de partida para una transformación total, para llegar a ser lo que él llama una nueva criatura. Así que nuestro objetivo hoy es entender cómo diablos se pasa de «todo se sabe de ti» a «tienes una oportunidad para empezar de cero». Me parece un salto argumental que, hay que explorar a fondo. A todo el texto. Joshua nos pone delante un camino que va de una verdad, un poco incómoda, la de la omnisciencia divina, a una promesa increíble, la del nuevo nacimiento. Exacto. Y para recorrer ese camino se apoya en conceptos muy potentes que iremos desgranando. La luz no como un foco acusador, sino como un agente que revela para sanar, la transformación como alternativa a la condena, y al final la obediencia no como una obligación, sino como la prueba irrefutable de que algo ha cambiado de verdad por dentro. De acuerdo, pues entremos en materia. El texto nos lanza directamente a la piscina con una cita de Efesios, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. La premisa es esa, no hay secretos, la luz lo expone todo. Y para que no quede ninguna duda, Joshua apuntala esa idea con un par de referencias más. Cita el Salmo 139, que es casi un poema sobre esto. Dios conoce nuestros pensamientos antes de que se formen, sabe las palabras que vamos a decir. Antes de que estén en nuestra boca. Eso es una transparencia total y absoluta. Y luego menciona un pasaje de Juan para señalar que Jesucristo tenía esa misma capacidad, que sabía lo que había en el hombre. O sea, lo que el autor quiere dejar claro desde el principio es que la exposición no es una posibilidad, es una ley fundamental del universo espiritual que describe. Tarde o temprano todo sale a la luz. Exacto. Vale, y aquí es donde a mí me surge la primera pregunta que creo que es la de cualquiera. Si todo se sabe, si estamos en una casa de cristal, lo lógico es vivir con un miedo constante a meter la pata, ¿no? A ser juzgados. Suena agotador. ¿Cómo resuelve el autor esta tensión? Pues aquí es donde el texto da un giro de 180 grados y es la clave de todo. Josué afirma que, precisamente por eso, Jesucristo no vino para acusar, sino para transformar. Es una idea radical. No vino con una lista de nuestros fallos para echárnoslos en cara, sino con la intención de implantar su propia naturaleza en nosotros. El propósito de la luz no es avergonzar, es iniciar un proceso de cambio. Es que la imagen que usa a continuación, también de Efesios, es potentísima. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí. Esto ya no suena a un juicio, suena a una llamada de emergencia, a un rescate. No es te he pillado, es sal de ahí. Totalmente. De hecho, el autor describe el estado previo a ese despertar como una vida de obras muertas. Y para que entendamos qué significa eso, recurre a una cita de la Eclesiastés que dice que los muertos nada saben. O sea, una inconsciencia. Justo. Lo que sugiere es un estado de inconsciencia espiritual, de vivir en piloto automático, sin esperanza, sin un propósito real. Y es aquí donde Joshua introduce una crítica muy afilada a la religiosidad superficial. ¿Recuerda la profecía de Isaías que Jesús mismo usó? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, que critica el aparentar, el ir a los sitios, decir las cosas correctas, cumplir con los ritos. Pero que por dentro no haya nada. Es como el que va al gimnasio, se hace la foto con la ropa de deporte, pero nunca llega a levantar una pesa. Es una analogía perfecta. El autor denuncia esa fachada, ese ritual vacío. Y en ese contexto, la luz de la que hablábamos al principio adquiere una nueva dimensión. Claro. No es solo un detector de mentiras, su función principal es iluminar para dar vida. El objetivo de que veas el desorden de tu habitación no es para que te sientas mal, es para que te animes a limpiarla y a vivir en un lugar mejor. El texto lo plantea como un viaje, pasar de esa muerte espiritual a la vida eterna, y el destino final es convertirse en una nueva criatura. No se trata de una mejor versión de uno mismo, ¿sabes? Como una actualización de software 2.0. No. La imagen es más radical, como una oruga que se convierte en mariposa.
No es una oruga mejorada, es algo completamente distinto. Una metamorfosis, vaya. Una transformación de naturaleza, no solo de comportamiento. Suena increíble, pero también muy abstracto. Si no es solo un cambio de actitud, si no es solo portarse mejor, entonces, ¿cómo se supone que ocurre esa transformación tan profunda? ¿Es algo que uno decide y ya está? Buena pregunta. Y la respuesta que da el texto es tajante. No. Hay una condición que Joshua llama inseparable, y es el nuevo nacimiento. Y para que no quede duda de su importancia, cita las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate que no dice le será más difícil verlo o necesitará esforzarse más. Dice que sin eso es directamente imposible. Con lo cual, no estamos hablando de un simple retoque o de una capa de pintura nueva. Esto suena más a demoler la casa y construir una nueva desde los cimientos. Exacto. El autor lo presenta como un requisito indispensable, no como una opción. Y para explicarlo de una forma más actual, podríamos imaginarlo como si el sistema operativo de una persona fuera reemplazado por completo. Vaya. No se trata de instalar un par de aplicaciones nuevas o cambiar el fondo de pantalla. Se trata de desinstalar Windows y poner un sistema operativo radicalmente diferente. Las motivaciones, los deseos, la forma de ver el mundo, todo se reinicia desde una nueva fuente de poder y de programación. ¿Y ese nuevo sistema operativo tiene efectos visibles? Porque si no, seguimos en el terreno de lo puramente subjetivo. Por supuesto, el texto insiste en que esta nueva vida tiene consecuencias prácticas y tangibles. Pone un ejemplo muy claro: la compasión por los que sufren. Joshua argumenta que en una persona nacida de nuevo, la compasión no es una emoción pasajera o un acto de buena voluntad que depende del estado de ánimo. Claro. Es el resultado directo del Espíritu de Cristo que ahora vive y actúa desde dentro. Es algo que surge de esa nueva naturaleza, no de un esfuerzo moral por ser buena persona. El autor, de hecho, hace una aclaración teológica importante aquí. Dice que para él, el Espíritu Santo es Jesucristo en nosotros. Ah, mira. Es esa presencia la que se convierte en el motor del cambio. Y entiendo que esa presencia no solo cambia las emociones, sino que también da poder. Hay una parte del texto que dice que esta iluminación da la fuerza para vencer las tinieblas, y me llamó la atención que especifica que no es con armas carnales. No. Sino con santidad y autoridad en el Espíritu. Usa una cita del Salmo 18 que me parece preciosa. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Me gusta la idea de que no es uno el que enciende su propia luz, sino que permite que algo o alguien la encienda por uno. Ese matiz es crucial. La idea que se transmite es que la presencia de Cristo no solo te muestra tus debilidades y tu fragilidad, no solo te da el diagnóstico, sino que simultáneamente te da el poder para superarlas. Te da el tratamiento. No te deja solas con la conciencia de tu problema. Claro, no te deja ahí tirado. Exacto. Y todo esto el autor lo enmarca en un claro sentido de urgencia. Nos recuerda esa advertencia de Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay una sensación de que no hay tiempo que perder, de que esta transformación es para ahora, no para un futuro lejano. Que puede sonar un poco apocalíptico. Sí, un poco. Pero si lo pensamos, todos sentimos esa urgencia en algún momento de la vida, ¿no? La sensación de que el tiempo se nos escapa y de que hay decisiones importantes que no podemos seguir posponiendo. Totalmente. Vale, entonces, tenemos una transformación radical, una metamorfosis, un nuevo sistema operativo que se instala a través de un nuevo nacimiento y que te da una fuerza interior que no es tuya. Pero vuelvo a mi pregunta de antes, la del escéptico. En un mundo lleno de apariencias, ¿cómo se distingue una transformación real de alguien que simplemente ha aprendido a hablar el idioma, a usar la jerga correcta? ¿Cómo sabemos que no es otro caso de mucho ruido y pocas nueces? Me imagino que el autor tiene que abordar esto. Lo aborda. Y es el remate de todo su argumento. Para explicar cómo se valida esta transformación, Joshua recurre a una de las parábolas más conocidas de Jesús, la del hombre prudente y el hombre insensato. La de los dos constructores, la de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Esa misma. Y este es el punto que el autor usa para hablar de la obediencia como la prueba del algodón. ¿Cuál es la diferencia entre los dos hombres? No es que uno sea más listo que el otro, ni que uno tenga más información. De hecho, la parábola dice que ambos oyen las mismas palabras. Exacto. La diferencia radical está en lo que hacen después.
El hombre prudente oye las palabras y las pone en práctica. Edifica su casa sobre la roca. El insensato las oye, se queda con la teoría, pero no hace nada con ella. Y edifica sobre la arena. O sea que al final no vale solo con estar de acuerdo, con asentir con la cabeza o con emocionarse en un momento dado. La prueba de fuego, según Joshua, está en la acción del día a día. Exactamente. La vida del creyente, sostiene el autor, debe ser una irradiación esplendorosa de la presencia de Cristo. Una irradiación, no un conjunto de rituales de fin de semana. Espera un momento. Aquí hay algo que no me cuadra del todo. Si hemos dicho que la transformación es un regalo, que no depende del esfuerzo propio, ¿cómo encaja que la prueba final sea la obediencia y poner en práctica las cosas? Suena un poco a que al final sí que tienes que ganártelo con tus obras. ¿No es una contradicción? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de una tensión teológica clásica. Y la forma en que el autor lo resuelve es sutil. No se trata de que la obediencia sea el pago por la transformación. Ajá. Se trata de que la obediencia es la evidencia natural e inevitable de que la transformación ha ocurrido. Un manzano no da manzanas para convertirse en un manzano. Da manzanas porque es un manzano. Claro. De la misma manera, una persona que ha edificado sobre la roca de una nueva naturaleza no obedece para ganarse el favor de Dios, sino que sus acciones, su obediencia, son el fruto natural que brota de esa nueva realidad interior. Entiendo. Las obras no son la causa de la salvación, son su consecuencia visible. Entendido. La obediencia no es el cimiento, sino la casa que se ve desde fuera, que demuestra que debajo hay un buen cimiento. Esa es la idea. Y para cerrar el círculo, Joshua añade una última pieza, que es casi la clave de bóveda de todo el edificio. Dice que nada de esto, ni siquiera la obediencia, se logra por pura fuerza de voluntad. Cita de nuevo Efesios, más bien sed llenos del Espíritu. Este es el motor final, la energía que permite que todo el proceso no solo comience, sino que se mantenga en el tiempo. Sin ese ser llenos del Espíritu, el edificio, aunque se intente construir sobre la roca, se quedaría a medias. Es una rendición continua, entonces. Una rendición continua a esa fuerza transformadora, sí. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo este análisis, el texto de Joshua nos lleva por un camino sorprendente. Empieza con una premisa que podría causar pánico, la de que somos totalmente transparentes ante Dios. Pero, en lugar de llevarnos a un callejón sin salida, de miedo y culpa, nos abre una puerta a una oferta de transformación radical. Es una invitación a despertar, a nacer de nuevo y finalmente a construir una vida que se sostenga no en buenas intenciones, sino en la roca sólida de una obediencia que brota de dentro. Si conectamos esto con un panorama más amplio, lo que destaca es esa tensión que el autor maneja de principio a fin. Por un lado, un escrutinio del que nadie escapa, una luz que lo revela todo. Por otro, una oferta de renovación total, de borrón y cuenta nueva. Y lo interesante es que todo el sistema que describe depende, en última instancia, de la respuesta personal a esa luz. Claro. Uno puede intentar esconderse, correr las cortinas, o puede abrir las ventanas de par en par y permitir que esa luz entre para que no solo ilumine, sino que transforme. Y es curioso que el autor no termina con una gran conclusión teórica. Lo hace mucho más personal. Cierra el texto dejando al lector con dos preguntas muy directas para que cada uno se las haga. La primera, ¿estoy edificando sobre la roca de la obediencia a tus palabras o solo repito verdades sin vivirlas? Y la segunda, que va todavía más profundo, ¿permito que tu luz evidencie lo que aún está oculto en mí o me resisto al escrutinio de tu espíritu? Y no queda ahí, porque el texto finaliza con una invitación a hacer una oración concreta, lo cual lo convierte en algo muy práctico, no solo en un ensayo para leer. Y como reflexión final, partiendo de esas preguntas que plantea el texto, si esa luz tiene ese doble poder, el de revelar lo que está mal y a la vez el de dar el poder para arreglarlo, ¿qué significa en cualquier ámbito de la vida, no solo en el teológico, resistirse a esa luz? Es una buena pregunta. La parábola dice que la tormenta, la prueba, es inevitable para todos. Así que la pregunta que nos deja resonando es, si sabes que el puente está a punto de caer, ¿qué te hace decidir cruzarlo de todos modos? ¿Qué nos lleva a seguir construyendo conscientemente en la arena, sabiendo que la marea inevitablemente va a subir? Es una pregunta sobre la ceguera autoimpuesta que va mucho más allá del texto original.